Ya estamos aquí en Rompecabezas. Tu salud mental es importante, claro que sí. Y más importante cuando estamos en pleno desarrollo, escogiendo nuestro lugar en el mundo, posicionándonos, entendiendo quiénes somos y a dónde vamos. Pero necesitamos a nuestros papás, solo que no los queremos escuchar, nos aislamos, nos metemos todo el día en el cuarto cuando somos adolescentes, ¿verdad? Pero no se preocupe porque hoy viene la psicoterapeuta y psicoanalista Brenda García y también Miguel de León, especialistas ambos en estos temas. Y bienvenidos, muchísimas gracias. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos cuando los niños, pues, bueno, ya adolescentes, se cierran en su mundo y no podemos llegar a ese vínculo de comunicación? Sí, pues bueno, primero que nada yo quiero hacer una actividad con todos ustedes y pues también con todos los que nos están viendo. Para esto es importante hacer una reflexión porque de ahí vamos a entender qué es lo que pasa con los adolescentes, ¿no? Entonces, vamos a irnos unos añitos atrás. Poquitos, a nuestra adolescencia, muy poquitos, ¿ok? Sí, son poquitos. Bueno, díganos, ¿qué más, Apenas Brenda? Ayer, entonces vamos a pensar, en ese momento de nuestra adolescencia, entre los 13 y 17 años, ¿qué queríamos? ¿Cuáles eran nuestros intereses? ¿A quién le contábamos las cosas? ¿Y por qué le contábamos esas cosas a esa persona o a esas personas? Pues yo creo que le contábamos a nuestros amigos. Ok, A amigos. nuestros amigos a los que frecuentábamos más todos los días, ya sea en la escuela o de con los que convivía cerca de la casa. Y era con ellos con los que platicaba las cosas. ¿Cuáles eran tus intereses en ese momento? Pues mis intereses era pues divertirme, era, claro. Sí ya pensaba yo trabajar en esto, pero no estaba tan dedicado. Principalmente. Ok, Yo- excelente. A mi hermano mayor. Él me llevaba 7 años, entonces era un lugar seguro para mí porque no me sentía juzgada, porque sentía que me podía aconsejar. Además era medio mi cómplice, ¿no? Siempre estaba conmigo y pues obviamente mis intereses eran divertirme, estar con mis amigos. Yo animaba fiestas infantiles, trabajar. Ok, excelente. Mike. Sí, pues yo con mi mamá sí le tenía mucha confianza. Y a mis amigas, pues de música, de fiesta, de cine, de relajo. Ok, y esto que dijeron es sumamente importante porque estos son los cambios que pasan en la adolescencia. En la adolescencia se va a ver un cambio porque es una transición que se va a dar hacia la adultez. Entonces, antes de la adolescencia, todo está concentrado en el núcleo familiar. ¿Qué pasa con mamá, con papá, con los hermanos? Pero en la adolescencia, todo el foco se pasa a los amigos. ¿Qué pasa en el mundo social? ¿Qué pasa a mi alrededor? ¿Qué pasa con mis pares? Porque eso es lo que va a hacer que yo empiece a crear mi identidad. ¿Qué va a pasar con la separación? Inevitablemente voy a tener que tomar distancia de mi núcleo familiar, de mis papás. Por eso, los papás también van a ser un medio de resguardo, de seguridad, pero también al mismo tiempo van a ser personas que vamos a querer lejos, porque voy a empezar a evaluar qué tanto de eso que ellos me enseñan yo lo voy a tomar como parte de mí mismo. Y van a haber varios duelos que se van a dar dentro de la adolescencia, los cuales son importantes, ¿no? El primero es el duelo por el rol infantil. Es, como les decía, es este inter entre la infancia y la adultez. Por lo tanto, entonces, ¿qué va a ocurrir? Ya no soy un niño, pero no soy un adulto. No puedo, o sea, sí tengo intereses, quiero trabajar, quiero empezar a hacer cosas, pero ¿qué creen? Todavía dependo de mis papás. Ahí es en donde va a empezar el primer duelo. Quiero empezar a hacer cosas, pero todavía me llevo dependiente de otros. El otro es el duelo por el cuerpo de la infancia. Hay muchísimos cambios a nivel físico que también empiezan a generar parte de la identidad y de la imagen corporal. Y todo esto va a empezar a tener un impacto porque ahora no solo me va a importar cómo me veo yo, sino cómo me ven todos los demás. Y cómo esta imagen va a impactar en mis compañeros o en mis pares, que eran las personas que ahora son más importantes para mí. Y a los que yo quiero contarles cosas, a los que yo necesito como sentirme parte de un grupo. Y por último, también es el duelo por los papás de la infancia. ¿Qué creen que descubrimos aquí? Que nuestros papás también se equivocan y que son humanos. Ya no son el superhéroe o la superheroína de la infancia, que les creíamos todo. Y entonces ahí también se da un duelo doble que casi nunca se habla, es que los papás también tienen un duelo por ver a sus hijos crecer. Ya no son los niños chiquitos que de pronto nos hacían caso en todo. Ya empiezan a ser también niños que nos cuestionan, que dudan, que también nos señalan nuestros errores, y ahí se da un duelo doble. Los papás empezamos también a ver cómo ese pequeño ya no nos ve como un superhéroe y
los hijos adolescentes dejan de ver a un papá como un superhéroe. Eso va haciendo entonces que estos cambios emocionales vayan generando que los canales de comunicación vayan transformándose. Lo que vamos a buscar con estos, buscar con estos canales de comunicación no va a ser evitar la separación, porque esa es necesaria para crecer. Lo que vamos a buscar es que aunque se separen nuestros hijos, puedan volver a nosotros para que seamos un espacio seguro, para que nos comuniquen todas las cosas que van a ocurrir ahora. Fíjate que algo muy importante en este punto es entender que en esa transición y en esa manera en la que de pronto vamos a ayudar a nuestros hijos a convertirse en adultos, tenemos que entender que un papá de adolescentes tiene entre 40, 50, 60. Y el papá adolescente o la mamá adolescente, el papá de adolescente o la mamá de adolescente están hormonales. Es un punto crítico donde tus hormonas empiezan a decrecer. Claro. Y si antes ibas al gimnasio para ponerte guapo, fuerte, aquí como mi querido René, que tiene unos brazotes así, ¿no? Pues resulta que ahora vas al gimnasio porque ya te duele la rabadilla y ya te tronó la cadera y la asiática, ¿no? Y fíjense que es bien importante los papás tener claro esto. Algunos papás y mamás llegan a sentir celos o envidia de los hijos. Cuando tú vas viendo que estás envejeciendo, que ya necesito lentes para ver, que yo hace años hacía esto y así, y ves a tu hijo o a tu hija y no estás maduro tú como padre para evolucionar hacia la vejez, wow, puedes llegar a sentir rivalidad o competencia con tus hijos. Qué importante y qué fuerte, ¿eh? Nadie lo dice así tan abierto y qué bonito que lo digas. Mira, me toca veo muchos adolescentes. A veces llega la mamá y la hija adolescente con un escotazo, con una minifaldaza, las dos. Y dices, ¿quién es la hija y quién es la mamá? ¿No? Claro que a la mamá se le nota la edad. Pero si no hemos trabajado bien este proceso de convertirnos en padres de adolescentes, de verdad podemos caer en una rivalidad. Inconscientemente. Sí, generalmente amamos a nuestros hijos, pero es importantísimo reconocer que tenemos la posibilidad y el riesgo de sentir estas emociones, y si no soy consciente de ello, entrar en una dinámica conflictiva y terrible con los hijos y estarlos juzgando, criticando, porque de fondo siento celos, siento envidia, o estoy en un duelo de mi vejez que no estoy aceptando. Hay muchos puntos de los cuales también, ¿en qué parte se pierde ese vínculo o esa unión que tenías con tus padres? Porque hay muchas partes que son como los focos rojos, que cuando te quieres acercar te regañan o te cuestionan o te critican. ¿Por qué no eres como tu otro hermano? ¿Por qué no eres como normal? ¿O por qué no haces esto? O te regañan. Entonces, cuando tú te alejas. Pero ¿qué otros puntos también consideran que son importantes que los papás? Está mal que lo hagan porque hacen que los hijos se alejen. Ok, justo como decíamos en esto, va a haber muchas maneras de reaccionar de manera inconsciente de los padres. Mucho también desde la crianza que nosotros tuvimos. Ahora, lo ideal también, hay varias maneras de reaccionar, pero las principales son algunas de las que dijiste, ¿no? Una es que nos volvamos los papás policías. Entonces, como se nos están saliendo de control y yo busco tener el control total de mi hijo porque quiero que él sea como yo quiero, porque hay que tener en cuenta esto. Hasta la infancia así ha sido. Todos los niños, de pronto los papás son los encargados de la crianza y un poco podemos ir llevándolos a que hagan un poco lo que nosotros queremos. El adolescente ya no. El adolescente ya te cuestiona, ya te dice, no quiero, no voy. Cuando algunos papás se vuelven muy controladores, les sale el papá policía de, no, pero ¿cómo de que te vas a salir de aquí? No, pues, ¿y qué hiciste? ¿Y a dónde vas? ¿Y con quién vas? Y yo te voy a llevar. Y se vuelven papás policías, digamos. ¿Y eso qué genera? Que nuestros hijos nos digan, no, mejor no le digo nada a mi papá o a mi mamá, claro, porque entonces me va a regañar, me va a perseguir, me va a revisar el celular, se va a meter como a mis redes, entonces mejor lo escondo o lo borro. Eso va a generar que de manera indirecta no tengamos un vínculo con ellos, porque me siento como perseguido. Fíjate que hay una herramienta muy importante para los papás en ese sentido, es hagan este ejercicio con sus hijos. Ponte frente a tu hijo y dibuja un 6 y dile, ¿qué ves? Un 9. Y te va a decir, veo un 9. Ajá. Y tú vas a decir, es un 6. Y tienes la razón. Pero tu hijo tiene la razón. Hay algo que se llama flexibilidad cognitiva, que es esta capacidad que desarrolló para poderme mover de esta posición. Pero si cuando yo estoy peleando con mi hijo y mi hijo está peleando conmigo, se está poniendo en riesgo mi identidad, es decir, yo soy un buen padre, te estoy formando bien, pero como no estoy de tu lado, no puedo ver que es un 6, yo veo que es un 9.
tener la capacidad de desplazarme contigo y decir, sí es Tenías cierto, razón. desde aquí se ve un 6. Mira, ven para acá. ¿Ya viste que desde acá es un 9? Cuando tenemos esta apertura Una y esta perspectiva flexibilidad distinta. de movernos al lugar del otro, podemos entender diferente y esto ayuda a que nos podamos entender, obviamente a través del vocabulario. Claro. Pero frecuentemente lo primero que hacemos como papá o mamá, Yo estás tengo mal. la razón. Oye, Juzgamos. Ahora, hay Miguel, una y los cosa- papás que son así muy amigos, o sea, se sienten amigos de casi a sus hijos, vente, hijo, vamos a echar una chela, y oye, ya viste eso y ya, no sé qué, y la película y todo. Eso se podría llegar a ser un error también, ¿verdad? Sin lugar a duda, ¿no? Los padres demasiado permisivos. De hecho, en estudios que se han hecho, es más grave ser un padre permisivo que un padre autoritario. Porque el padre permisivo no le da guía, no le da orientación. Los padres tendríamos que ser como barandales. No lo vas cargando, no lo vas empujando, eres un barandal. Vas delimitando Pones las los cosas. límites, ¿no? Pasando el puente de la adolescencia, acompañándolos. Y además, si tú tienes 40 y tu hijo tiene 10, tienes 50 y tu hijo tiene 15, ¿quién tendría que ser más maduro? ¿40, 50? A veces el niño. Claro, esas verdades incómodas que mencionaste, como la hace un rato, es que la generación que hoy tiene hijos adolescentes es una generación que vino de padres tremendamente restrictivos. Es decir, ya están los estudios, se sabe, justo las personas que estamos, digamos, entre los 40, bueno, yo no estoy todavía, pero los que están entre los 40, aclaremos, y 55, me faltan 3 años, no teníamos, digamos, teníamos ese modelo parental. Y sin embargo, la sociedad hoy hace que haya muchas más libertades, digamos que en los jóvenes, mucha más información y se les va de control a los papás. Entonces, ¿cómo los papás pueden encontrar ese punto de equilibrio de lo que ellos aprendieron como hijos y cómo instalarlo en lo que les da la sociedad en el día de hoy? Que justamente hay que hacer una diferencia entre acompañar y permitir, ¿no? O sea, yo puedo acompañar una vivencia que pueda tener mi hijo, pero eso no significa que yo voy a, digamos, permitir o estar de acuerdo con la conducta que hizo. Puedo acompañar una experiencia en la que haya cometido un error o en la que haya hecho algo que no está permitido dentro, digamos, del núcleo familiar, y ahí es en donde puedo acompañar, corregir, guiar la conducta que está teniendo a decir, bueno, está bien, te acompaño, lo valido, entonces no pasa nada. ¿Y de qué manera lo acompañarían? Lo vamos a ir justo, bueno, a mí me gusta mucho, sí empezar, y sobre todo con los adolescentes, hablarlo, primero hablando desde mí, por ejemplo, desde la primera persona, utilizar yo siento, necesito y me gustaría. Entonces, por ejemplo, yo siento que lo que acabas de hacer no está permitido en esta casa. Necesito que esto no se vuelva a repetir aquí, porque sabes y conoces las reglas que tenemos. Y me gustaría que esto se mantuviera durante un tiempo para que tú y yo podamos mantener la confianza que tenemos aquí. Hay que ser claros, concretos y concisos con los límites. Ahora, con los adolescentes no es que tengamos que quitarlos, al contrario, los límites tienen que permanecer, pero tienen que también llegar desde un lugar en donde se pueda acompañar también la experiencia. Si no, nos volvemos justamente a la otra parte del papá policía perseguidor y entonces lo que vamos a generar es un choque entre nosotros o un choque, digamos, de poderes entre papá y el hijo. Ahora, es importante entender que con todo hijo va a haber momentos de conflicto y de dificultad. Y el que tú como padre lo contemples y que en tu labor está ser tolerante a esa incomodidad o a esa conversación crispada, difícil, fuerte y no perder el control, porque en tu conducta le estás modelando la manera en cómo se resuelven los problemas. Si tú pierdes el control, le gritas, lo ofendes, lo humillas, lo lastimas, ya se complicó la cosa. Ya no fuiste el adulto en la relación. Tendrías que convertirte en este adulto que primero escucha, no juzga. Brenda bien lo explica en este sentido. Es elemental que no estés juzgando. Lo primero que hacemos como padres es jugar a los chavos. Pregúntale a cualquier muchacho, ¿por qué no hablas con tus papás? Porque siempre me van a regañar o siempre me van a decir que no. Y cambiarle ese chip, ese pensamiento, es un proceso. Son conexiones neuronales nuevas que tenemos que generar sobre algo que ya se fue construyendo por mucho tiempo. Y cambiarlo pues lleva su tiempo, por supuesto. Ahí está, qué interesante tema para que lo reflexione, para que lo escuche y yo lleve a práctica. Y pues bueno, si tiene alguna duda o alguna consulta que quiera hacer, ahí aparecen sus redes. Gracias a los doctores por estar aquí con nosotros, por consejos tan interesantes. Vámonos a Animales Fantásticos. Esta es la historia de Ricky, un perro que salvó un escuadrón. Veamos. Hay animales que acompañan al ser humano y hay otros
que sin importar el peligro están dispuestos a darlo todo para salvar vidas. Esta es la historia de Ricky, un perro que durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió en un verdadero animal fantástico. Ricky era un cruce de Border Collie y Old English Sheepdog. Aunque no existe un registro preciso de su lugar de nacimiento, se sabe que fue adquirido en Hastings, Inglaterra, por la familia Litchfield. En 1944, su inteligencia y extraordinario temperamento lo llevaron a la Escuela de Entrenamiento de Perros de Guerra, en Hertfordshire, donde fue preparado como detector de minas. Su misión era tan peligrosa como vital: localizar explosivos escondidos para despejar los caminos y permitir el avance seguro de los soldados. Ricky fue asignado al ejército británico y junto a su guía Maurice Yelding llegó a los Países Bajos. En diciembre de 1944, mientras trabajaba en las orillas del canal de Nuderbad, Ricky comenzó a detectar una tras otra las minas ocultas entre la maleza, la grava y el lodo. Llegó a identificar hasta 16 tipos de minas antitanque, 10 tipos de minas antipersonales y numerosas trampas explosivas. Pero entonces ocurrió lo impensable. Una mina explotó cuando el comandante de su sección se encontraba apenas a 1 metro de Ricky. El perro resultó herido en la cabeza, pero no entró en pánico. Continuó su trabajo, y esa calma en medio de un campo minado salvó la vida de todo el grupo que se encontraba a su alrededor. Por su valentía, Ricky recibió en 1947 la medalla Deakin, uno de los mayores reconocimientos que puede recibir un animal por su servicio en tiempos de guerra. El ejército incluso quiso quedarse con él al terminar el conflicto, pero su familia se negó y Ricky volvió a casa. Porque Ricky no fue solamente un perro de guerra, fue un compañero, un héroe y sobre todo la prueba de que los animales fantásticos no viven en leyendas. A veces caminan a nuestro lado, arriesgan su vida por nosotros y nos demuestran que el valor también puede tener 4 patas. Órale. ¿Y saben qué es lo impresionante de este tipo de cosas que hemos visto con muchos animalitos, perritos que participan con el ejército? Que ellos lo hacen jugando, que ellos no, o sea, en realidad no están conscientes de que están ayudando y vamos a acabar con las minas y los enemigos, nada de eso. Para ellos es un juego, ¿no? Juego y a veces les apoyo cuesta la vida. también, porque también luego están conectados muy íntimamente con las personas, por en este caso el que estaba con el soldado, y entonces también ese amor tan grande lo incitó a que salvarle la vida, porque sabía que estaba en riesgo y podía sucederle algo. Cierto. Y qué bonito, ¿no? Qué bonito que podamos contar con ellos para estas situaciones, pero qué triste también que los humanos tengamos que hacer guerras, no solo los animalitos están ahí enfrente sin ningún motivo positivo, sino todas las vidas de jóvenes que van a pelear por algo que nada más los gobernantes quieren, nada más problemas políticos. Entonces creo que es una reflexión que nos lleva al corazón a pensar y ojalá un día ya no hayan guerras en el planeta y estos animalitos no se tengan que sacrificar. Exacto. Ahora, por ejemplo, en lo del temblor que acaba de suceder apenas en Colombia, están salvando a muchos perritos y mucha gente dice, ¿pero por qué salvan a perritos? ¿Por qué no salvan más a gente? Porque los perritos salvan gente también. Están allí trabajando, haciendo una labor grande e importante para salvar a muchas personas. Por eso también hay que salvar a los perritos, porque se lo merecen, porque son seres incondicionales con el ser humano. Exacto, por eso nos gusta tener esta sección de animales fantásticos para mostrar estas fantásticas historias como el que acabamos de ver de Ricky que salva a un ejército. Muy bien, vámonos a una pequeña pausa, familia linda, no se mueva, es muy breve y regresamos con más aquí a Una Mañana Estelar. Volvemos.